Hoy vamos a hablar de un concepto clave en JavaScript que es el objeto this. Este es un tema que a menudo crea confusión entre los programadores principiantes y es por lo que he decidido hacer este video para explicar su concepto en forma sencilla y clara para que todos puedan entenderlo. Pero antes que nada, definamos qué es el objeto this en JavaScript. This es una palabra clave que se refiere al objeto actual en el que se está ejecutando el código. El problema con this en JavaScript es que, a diferencia de otros lenguajes de programación, el valor de this no está determinado por la ubicación de la función del código, sino que se determina por la forma en la que la función es llamada en el código. Para entender bien este concepto, acá va una regla general que puedes usar cada vez que tengas problemas con esto. Básicamente, si tenemos una función que pertenece a un objeto, decimos que esa función es el método del objeto. Por lo tanto, si esa función es un método, entonces this referencia a ese objeto. Ahora, si la función no es un método, digamos que es una función general definida con la palabra function, entonces this referencia al objeto global, que en el navegador es Windows, perdón, el objeto window, y en Node es el objeto global. Veamos un ejemplo con cada uno de los casos para que esto se entienda mejor. Bien, para el caso número 1 vamos a crear un objeto llamado persona, donde tendrá parámetros, propiedades, llamada nombre, con el string Juan, edad, con el número 30, y tendremos el método que podemos llamar mostrar datos con una función y agregamos console log this. Con esto podemos acceder, como podemos ver, VS Code nos está directamente sugiriendo acceder a las propiedades dentro del objeto y edad. Si salvamos el código y llamamos a la función persona mostrar datos, vemos que tenemos Juan y 30. En este caso vemos que esta función pertenece al método mostrar datos y se encuentra dentro del objeto, que es el primer caso que hemos mencionado. Por tanto, this en esta ocasión está referenciando al objeto persona y por tanto se tiene acceso a las propiedades nombre y edad. Ahora bien, veamos un caso del segundo ejemplo. Para eso vamos a comentar esto y vamos a ir al segundo ejemplo. En esta ocasión simplemente podemos llamar el método console log y salvar para ver qué nos muestra div cuando se encuentra dentro de una función general global. Como vemos, this en este caso referencia al objeto window, que es el objeto global del navegador. Lo mismo ocurriría si creamos una función general y logueamos el objeto this. Luego lo que hacemos es llamar a esta función y si salvamos vemos que también referencia al objeto Windows. Entonces, para entender bien este concepto tenemos estos dos ejemplos. En el primer caso, si la función se encuentra dentro de un objeto, entonces ese es el método de la función y entonces esa función tiene acceso mediante this a los parámetros de ese objeto. En el segundo caso, si la función se encuentra fuera de un objeto, es decir, en el objeto global del navegador, entonces ese this está referenciando al objeto Windows en caso de que sea el navegador o al objeto global en caso de que estemos trabajando en Node.js. Ahora bien, antes de terminar con esta lección, quiero mostrarle un caso especial en el que this se vuelve algo confuso. Vayamos al primer ejemplo. Supongamos que en este caso ahora tenemos un parámetro extra en este objeto. Por ejemplo, el parámetro frutas favoritas. Esto va a ser un array
con algunas frutas. Bien, supongamos ahora que queremos mostrar todas las frutas favoritas de este objeto persona. Para eso vamos a cambiar el nombre de la función y dentro de esta función vamos a recorrer el array. Sabemos que this ahora referencia a frutas favoritas porque estamos utilizando una función como método. Como es un array, podemos utilizar el método forEach, y para eso vamos a tener otra función donde vamos a recorrer cada una de las frutas y vamos a loguear cada una de las frutas. También queremos ver qué devuelve this en este caso al lado de la fruta. Bien, si guardamos el código y ahora llamamos al método mostrar frutas favoritas, vemos que tenemos cada una de las frutas favoritas, pero al lado, en vez de tener el método o el objeto, perdón, referenciando desde dentro del método, lo que tenemos es el objeto Windows. Ahora bien, ¿por qué está pasando esto? Bien, el problema es este. Si bien esta función es un método del objeto y tiene acceso a todas las propiedades del objeto a través de la palabra clave this, como en esta ocasión, la siguiente definición de función, esta, es un callback del método forEach. Entonces, en este caso, esta función es simplemente una función global que referencia al objeto global, que en este caso es Windows. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar esto en esta ocasión? Bien, en este caso particular, como vemos, forEach toma como segundo argumento el thisArg, lo que significa que nosotros definimos como segundo argumento qué tipo de objeto va a ser this. Y acá podemos poner cualquier tipo de objeto. Podemos poner, por ejemplo, el objeto nombre y le podemos pasar otro nombre, por ejemplo, Mark. Si guardamos, vemos que tenemos banana, nombre, Mark. Eso es porque ahora este objeto es el objeto this. Eso es una propiedad únicamente de la función forEach. No todas las funciones tienen esta propiedad. Ahora, una vez sabido esto, lo único que debemos hacer acá es borrar este objeto y referenciar el objeto this que corresponde a esta persona. Si guardamos, vemos que ahora tenemos banana, el objeto persona, manzana, el objeto persona y pera, el objeto persona. Bien, como esta solución no es general, ya que no todos los métodos cumplen con lo que nos ofrece forEach, lo que debemos hacer aquí es aplicar una solución más general que la veremos en las próximas lecciones. Así que suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte alerta de los próximos videos y aprender a manejar JavaScript como un profesional.